luego de que un atentado terrorista arrebata la vida de su hija. Un veterano de la guerra de Vietnam inicia una cruzada de venganza que lo lleva a desestabilizar las urbes de poder de Inglaterra e Irlanda y desentrañar sus más oscuros secretos. Nos encontramos en la capital británica de Londres, donde una chica asiática llamada Fan sale del instituto de la mano de su novio, aunque lo suelta apenas ve a su padre esperándola en el auto. El hombre, Min Kwan, se queda viendo al chico hasta que su hija lo devuelve a la realidad para que la lleve a comprarse un vestido para el baile de promoción. En el camino le pregunta cuándo tendrá el honor de conocerlo y, aunque ella aún no está preparada para ese momento, le asegura que es un buen chico y será su pareja para el baile. Apenas llegan a la tienda, Fan se baja con rapidez del auto y ni siquiera espera que su padre estacione, pues el lugar está repleto de estudiantes con el mismo objetivo que ella. Entre el mar de civiles, hay un sujeto que deja su moto al frente de un banco cercano a la tienda. Entonces, Kwan intenta estacionarse, pero un hombre incauto realiza la misma maniobra de retroceso y embiste levemente la parte delantera de su auto. El hombre sale furioso de su vehículo para echarle la culpa al protagonista, aunque de pronto, la moto de antes explota por los aires. Había una bomba en su interior, lo que significa que fue un ataque terrorista. Al contrario que el conductor furioso, Kwan sobrevive a la onda expansiva y se dirige a los restos de la tienda para buscar a su hija. En ese momento, Ian, un reportero de un periódico local, recibe una llamada de los perpetradores del ataque, quienes se hacen llamar el IRA auténtico. Para los que no sepan, el IRA fue un grupo terrorista que buscaba la independización de Irlanda del Reino Unido, por lo que sembraron el pánico entre la población británica para lograr su objetivo. Volviendo a la película, el IRA informa que, a partir de ahora, todos los bancos británicos serán posibles objetivos hasta que Inglaterra deje de apoyar la ocupación ilegal de Irlanda del Norte. Enseguida, Ian se dirige al lugar donde estalló la bomba para fotografiar a los heridos y a los que tuvieron aún peor suerte. Entre las víctimas, se fija de un señor que sostiene el cuerpo de una chica. Cuando el lente enfoca, descubrimos que se trata de Kwan y de su hija, ahora sin vida. Mientras, desde un apartamento, algunos miembros de El IRA auténtico observan con atención las noticias para saber cuántas bajas lograron. Patrick es el más interesado, pues fue el motorizado que instaló la bomba. Cambiando de escena, viajamos a Belfast para conocer a Liam Hennessy, el viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Su velada romántica con una chica es interrumpida por la noticia del atentado y una llamada de su legítima esposa, Mary, quien le informa que todo el país está tratando de contactarlo. De vuelta a sus labores políticas, recibe apoyo de la ministra del gabinete británico, Catherine, quien le pide toda la información que puede encontrar de Irlanda. Ambos países habían disfrutado de un periodo de paz de 19 años, aunque el IRA auténtico ha vuelto a encender la chispa de la revolución. Y es vital que ambos ministros colaboren para evitar una guerra. Mientras, un devastado Kwan contempla la habitación de su hija, repleto de fotos, recuerdos y trofeos. Pero falta lo más importante, ella. Poco después, un par de detectives se presentan en el restaurante asiático del protagonista, quien vive justo arriba. Los oficiales lo cuestionan por si sabe algo del atentado, ya que fue un testigo. En vez de responder, Kwan pregunta quiénes son los responsables y si serán castigados. Ante su tristeza, los detectives desean saber si alguien puede acompañarlo durante su duelo. Con el corazón roto, responde que ya no le queda más familia. De vuelta en Irlanda, Liam interroga al Consejo Internacional en busca de información sobre el IRA auténtico. En estas, uno de los miembros recuerda que él solía dirigir el anterior grupo del IRA, a lo que responde que solo le trajo más tumbas de las que puede recordar. Desde entonces, ha abogado por la paz, pero ahora se ve amenazada y, peor aún, las autoridades británicas descubrieron que el explosivo provino de Irlanda. Por lo tanto, Liam exige el total apoyo de los miembros del consejo y más vale que no tengan conexiones con el IRA auténtico. Tras días de insistir, Kwan consigue reunirse con el comandante de la policía de Scotland Yard, Brumley,
a quien le ofrece 20,000 libras para que le entregue los nombres de los protagonistas. A pesar de que no acepta el soborno, el comandante se interesa por el trasfondo del protagonista. Esta le cuenta que nació en Vietnam y participó en la guerra como parte de las tropas estadounidenses. Tras esos terribles acontecimientos, escapó a Singapur junto a su familia, aunque sus 2 hijas mayores fueron asesinadas durante el viaje. Luego de su paso por Singapur, se mudó a Inglaterra con su esposa y consiguieron la nacionalidad británica. Por desgracia, ella murió dando a luz a Fan. Brumley se lamenta por su trágico pasado, pero le advierte que no puede seguir visitando diariamente Scotland Yard y mucho menos tratar de tomar justicia por mano propia. Al regresar a su hogar, Kwan observa una entrevista del viceministro de Irlanda, quien explica los sucesos recientes desde su punto de vista, ya que en el pasado solía realizar esa clase de atentados. El protagonista no tarda en llamarlo para pedirle información sobre los terroristas, a lo que responde que no sabe nada sobre los implicados. Kwan no le cree, sobre todo por su pasado turbulento, aunque Liam le deja claro que no colabora con terroristas. Lleno de ira, el vietnamita incinera una fotografía de su familia y le cede el control del restaurante a Lam, su trabajadora y amiga. En respuesta, ella se dispone a acompañarlo durante su duelo, pero él desaparece rápidamente. Lam lo encuentra en el callejón contiguo, donde se niega a darle explicaciones y emprende rumbo a lo desconocido en su auto. Tras un largo viaje, Kwan llega a Irlanda, donde ve afiches sobre el IRA. Guardándose su furia, se detiene en una casa de huéspedes para saber si tienen habitaciones disponibles. Luego, se presenta en la oficina del viceministro para solicitar una reunión con él. La secretaria reconoce su nombre gracias a las incontables llamadas que hizo los días pasados. Así que los guardias revisan su bolsa, donde encuentran una navaja suiza. Sin embargo, cuando intentan echarlo, el propio Liam le pide que lo suelten para conversar con él. Kwan es bastante directo, pidiéndole las identidades de los terroristas. De nuevo, responde que no tiene información alguna sobre ellos, pero esta vez, el protagonista se fija en una foto de su esposa e hija y le pregunta qué haría si ellas murieran en un atentado. Con mucha seguridad, el viceministro aclama que haría lo que estuviera en su poder para hacer justicia. Así que Kwan revela que lo ha elegido a él para ayudarlo y está seguro que pronto le dará información sobre el IRA. Luego, en el baño de las instalaciones, Kwan elabora una especie de trampa casera. Apenas abandona el edificio, se produce una tremenda explosión en el baño. Ni el viceministro ni sus empleados resultan heridos, pero está claro que no se lo esperaban. Poco después, el inspector local llega a la conclusión de que el atentado solo fue una amenaza hacia Liam, a quien no se le ocurre nadie que quiera verlo muerto. Justo en ese momento recibe una llamada de Kwan, quien le pregunta si ahora desea ayudarlo y darle los nombres que tanto anhela. El viceministro reacciona con furia, pero cuando intenta amenazarlo, el vietnamita cuelga la llamada. De vuelta en su habitación de alquiler, empieza a elaborar una nueva bomba. Poco después, los aliados de Liam encuentran un explosivo en su auto que habría explotado de haber arrancado. En el tanque de gasolina, descubren una nota con una sola palabra: nombres. Kwan no se anda con rodeos. Luego de una investigación del área, los hombres del viceministro dan con la residencia donde se está hospedando el protagonista, quien bloquea la puerta de su habitación con una silla. Apenas los hombres irrumpen en el lugar, se las arregla para subir al ático y trata de huir por el tejado, aunque sus perseguidores logran alcanzarlo. Es entonces cuando sus habilidades de combate son puestas a prueba, y a pesar de su avanzada edad, todavía sabe dar buenos golpes. Aún así, un irlandés consigue empujarlo por el tejado, desde donde cae a una habitación inferior. Ahí es sorprendido por el mismo agresor, a quien le devuelve el favor tirándolo por las escaleras. En cuanto a los otros, Kwan consigue neutralizarlos con sus movimientos de combate hasta llegar a la sala de lavandería, donde rompe una ventana usando a un perseguidor como escudo. Ya en las calles, aunque algo malherido, logra perder a sus enemigos. En otros asuntos, Liam convoca a su sobrino Sean, un exsoldado del régimen real irlandés recién llegado de Nueva York, para pedirle que hable por su parte con Scotland Yard
y les deje claro que ellos no están detrás del IRA auténtico. El hombre acepta la misión a pesar de que no entiende la insistencia de su tío por algo de lo que es claramente inocente. ¿O no? Al día siguiente, Kwon sigue a Liam hasta un restaurante donde se reúne con su amante, Maggie. En tan solo unos segundos, recibe un mensaje anónimo con una foto suya y de Maggie besándose. Por si le quedaban dudas, el segundo mensaje deja claro que fue obra de Kwon, quien de nuevo le pide los nombres. En ningún lado estará a salvo. Mientras, en Londres, Sean se encuentra con Brumley para asegurarle que la comitiva de Liam no es responsable de los atentados, sino que el IRA auténtico es un grupo nuevo sin conexiones al antiguo. Sin embargo, sospechan que tienen un topo en el Consejo Irlandés, así que acuerdan colaborar para llegar a la verdad. La única condición es que cuando encuentren a los implicados, Scotland Yard tendrá la tarea de atraparlos. Cuando descubre que el viceministro se ha refugiado en su hacienda a las afueras de Belfast, Kwon no duda en infiltrarse de forma silenciosa hasta llegar al establo. Una vez ahí, planta una bomba con temporizador y neutraliza a un par de guardias que se habían acercado en busca de intrusos. Luego de dejarlos atados, el protagonista espera hasta la explosión y es testigo del escándalo entre Liam y sus hombres, quienes solicitan refuerzos desde Belfast. Subestimaron al anciano asiático y ahora lo están pagando caro. A raíz de la última explosión, Mary amenaza a su marido con la idea de irse a Londres, pues él está tardando demasiado en resolver la situación. Al amanecer, presencian la explosión del auto de los refuerzos, por lo que Liam le da permiso a su esposa de irse. Ante ese atentado, Kavanagh, uno de sus mejores agentes, indica que Kwon puede estar vigilándolos desde el bosque cercano, así que se dirige a ese lugar con sus compañeros. Cuando llegan, el protagonista empieza a cazarlos uno a uno con las tácticas de guerra que aprendió en Vietnam. Aunque Kavanagh logra dispararle desde lejos, por el dolor se tropieza y cae al lado de un árbol, pero al menos le sirve para ocultarse del enemigo. De vuelta con Liam, Kavanagh reconoce que el vietnamita lo supera en el bosque, así que lo mejor es buscar a alguien con conocimientos similares, y ese alguien es Sean. Hablando de él, en este momento se encuentra en Londres para visitar a su tía política Mary, quien también resulta ser su amante. Para su desgracia, son interrumpidos por una llamada del viceministro, quien solicita a su sobrino para rastrear al vietnamita. Cuando cuelga, Mary confiesa que el Consejo Irlandés necesita a sangre nueva como Sean, pues a su marido le faltan pantalones. Hace décadas, su hermano fue asesinado por una facción rival. Liam dio con los responsables, pero en vez de matarlos como ella quería, decidió llevarlos a juicio y encerrarlos en la cárcel, donde a día de hoy siguen respirando. De vuelta en los bosques irlandeses, un moribundo Kwon atiende sus heridas, sellándolas con un cuchillo ardiendo. No es ajeno al dolor, pues su cuerpo está repleto de cicatrices, aunque la edad no lo ayude. En el intento de curarse, termina cayendo desmayado y recuerda el día en que su vida cambió por completo. En su huida de Vietnam por medios marítimos, el barco de refugiados fue atacado por una pandilla de piratas tailandeses con muy malas intenciones. Kwon trató de defender a su familia con todas sus fuerzas, aunque no pudo evitar el secuestro de sus hijas y su posterior asesinato. Regresando al presente, Liam recibe el expediente militar del protagonista, gracias a lo cual se entera de su tragedia familiar, su tiempo en prisión y su servicio en la guerra de Vietnam como un soldado mortífero de las Fuerzas Especiales estadounidenses. En estas, el viceministro recibe la visita de McGrath, un miembro del consejo y excomandante del anterior IRA. Según él, el pueblo irlandés necesita de vuelta a Liam en el mando en vez de escondido en el bosque, y le gustaría que continuaran los atentados. Es entonces que se revela que el propio Liam hace unos meses le solicitó que atacara a algunos bancos de Inglaterra para luego hacerse cargo de la situación y así obtener indultos reales para sus excamaradas del IRA aún encerrados. Para cubrir sus huellas, McGrath le facilitó los explosivos a unos civiles furiosos que formaron el nuevo IRA, aunque el viceministro no esperaba que hubiera muertos.
Ahora, solo quiere atrapar a los responsables y reparar los daños, a pesar de que McGrath crea que es momento de volver a sus viejas costumbres revolucionarias. A la hora de dormir, Liam trata de sacar a su perro de la oficina, pero este no se mueve. Al abrir su cajón, descubre que su pistola no está donde debería. En ese momento, Quan sale del armario para amenazarlo con su pistola y mostrarle que tiene un chaleco bomba, que no se le ocurra llamar refuerzos. Como las veces anteriores, el viceministro no tiene los nombres de los terroristas, aunque le revela que cambió la palabra clave que ellos usarán para adjudicarse el próximo ataque. Gracias a esa trampa, sabrá quiénes son. Eso es suficiente para el protagonista, quien decide retirarse. Y si se lo estaban preguntando, no mató al perro, solo lo durmió. Al otro día, en Londres, vemos a Maggie bajando de un bus para encontrarse con un aliado. Apenas se aleja, el bus explota por los aires, revelando que ella es una de las terroristas. Además, no le dieron ninguna palabra clave a la prensa, por lo que Bromley llama molesto a Liam, quien menciona que los únicos que sabían sobre la trampa del código eran él y Sean. Su siguiente llamada es con Catherine, quien le informa que el primer ministro considerará los indultos con tal de que le entregue a los terroristas de inmediato. Si no se apresura, desplegarán tropas en Irlanda. Por si las cosas no podían complicarse más para el viceministro, uno de sus hombres le revela que estuvo vigilando el hotel donde se hospeda su esposa y descubrió su relación con Sean. En otros asuntos, la base de datos de Scotland Yard da con el responsable del primer atentado, Patrick, quien hace semanas se reunió en un pub con McGrath. Ese es el topo dentro del Consejo Irlandés. Como él se encuentra camino a la granja de Liam, Bromley le pide que le saque información sobre los terroristas a menos que quiera ver su carrera hundida por protegerlo. Furioso, el viceministro arrincona a su viejo camarada y hasta le dispara en el pie para que le entregue los nombres. Cuando ve el nombre de Maggie, Liam enfurece y encima McGrath le revela que ella siempre fue su aliada, al igual que Mary. Como el último ataque involucró a niños, el viceministro no le da más oportunidades a McGrath y lo fusila en el acto. Mientras, en el bosque, Sean da con la guarida improvisada de Quan, pero está vacía. De pronto, este lo sorprende desde un escondrijo y logra derrotarlo tras un intenso intercambio de golpes. El protagonista lo mantiene como rehén hasta que le revela los nombres de los terroristas, así que decide soltarlo al reconocer que es otro veterano de guerra, como él. Tras eso, Sean regresa con su tío, quien lo confronta por haberle contado del cambio de código a Mary, quien a su vez se le contó a McGrath y así llegó hasta los terroristas. Por supuesto, el exsoldado no sabía que ella estaba cooperando con el IRA auténtico. De regreso en Londres, la policía tiene en su mira el apartamento de los bombarderos, quienes no tienen idea de que están siendo monitoreados por múltiples medios. Mientras los oficiales planean la manera de retroceder, Quan se infiltra en el edificio disfrazado de operario de gas. En estas, convence a la encargada de llevarlo al apartamento de los irlandeses por una supuesta fuga de gas. El protagonista mantiene su fachada, incluso cuando reconoce al asesino de su hija, aunque los propios irlandeses exigen ver el contenido de su bolsa. Cuando descubren la metralleta, Quan los ataca de inmediato y consigue herirlos hasta que le disparan a su arma. Valiéndose de su capacidad física, aplasta a un enemigo con un televisor y luego ahorca a Patrick cobrando su venganza. Para cuando la policía entra al apartamento, solo encuentran a una superviviente, Maggie, a quien torturan para que suelte información sobre la última bomba. Resulta que se encuentra en posesión de Ian, con quien se acostó hace unos días para intercambiar la batería de su laptop por una armada con una bomba. Ahora, el reportero está a punto de abordar un avión con dignatarios británicos, pero por fortuna, las autoridades lanzan su laptop a unas zonas sin civiles justo antes de que explote. Como no debe haber cabos sueltos, los policías ejecutan a Maggie. Por otro lado, Catherine agradece a Liam por su información, pues ella habría sido una de las víctimas del avión, pero conoce muy bien su relación especial con Maggie. Aún así, conceden 5 indultos reales y le permiten mantener su posición como viceministro a expensas de que ahora solo obedecerá al gobierno británico. Mientras,
Sean visita de sorpresa a Mary y le dispara en la cabeza, acabando con el último miembro del IRA auténtico. En busca de tranquilidad, Liam se refugia en un hotel, donde es sorprendido por Quan, quien lo obliga a publicar en las redes sociales su foto con Maggie. Todo el mundo debe saber su vínculo con los terroristas. Finalmente, el protagonista regresa a la tranquilidad de su restaurante, entrando en el radar de Scotland Yard. Sin embargo, Brumley se niega a arrestarlo, pues le debían algo que él tuvo que buscar por su cuenta: justicia.